72, hermanos. Vamos al libro de Salmos, al Salmo 73, y vamos a continuar con lo que es esta enseñanza, lo que hemos estado hablando sobre lo que es el Éxodo y cómo podemos aplicarlo a nuestro diario vivir con esta enseñanza del número 12. Y el título de esta predicación se llama, con signo de pregunta, ¿hasta cuándo? Y vamos aquí al Salmo 73 y leemos el versículo 17. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Vamos a orar nuevamente. Sabemos que la oración no nos estorba, ya oramos y vamos a orar nuevamente. Simplemente repitan junto conmigo: Señor, habla a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Para entender estas palabras, este versículo, tendríamos que irnos al texto y al contexto para entender de qué está hablando y por qué lo está hablando y quién lo está hablando. Lo está hablando el salmista Asaf. Y leamos desde el versículo 1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Entonces vemos, dice para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y algunas de las abundancias serán extraídas para ellos. Abundancia y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pase para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. En nuestro caminar como cristianos, Dios nos hace pasar por situaciones en las que Él espera que entendamos algo. Todo lo que pasamos, hermanos, todo. Por ejemplo, esta pandemia, Dios quiere enseñarnos algo, sin duda. En tu escasez, Dios quiere enseñarte algo. En mi escasez, en mi enfermedad, en cualquier situación, en nuestra abundancia, hermanos, también Dios quiere mostrarnos algo, sin duda. De esa prueba en la cual estamos experimentando, sea buena o mala, sea abundancia, pobreza, sea salud o enfermedad, hay momentos en nuestra vida donde debemos detenernos para evaluar mi caminar, si vamos en la dirección correcta y no basado a mi pensar o a mi sentir,
sino a la voluntad de Dios. Es que yo pienso esto, es que yo siento que debe de ser así. Y no debe de ser nuestro sentimiento ni nuestro pensamiento, sino la voluntad de Dios y el pensamiento de Dios en nuestras vidas, el que nos debe de dirigir. Asaf estaba pasando por una prueba difícil dentro de él. Si se fijan, dice, él está mostrando, dice, por cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Y luego dice más adelante, dice, casi me comporto como ellos. En el versículo 16 dice, cuando pensé pasar sobre esto, fue duro trabajo para mí. Perdón, el 15 dice, si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Habla de que él quiso hacerse como ellos, pero se dio cuenta que no era como ellos. Es como Pedro cuando se vio asolado, se vio acosado. Tú andabas con el Señor, hablas igual que Él. Pero él dijo que comenzó a maldecir al Señor, pero no le quedaba. Es como que cualquiera de nosotros, espero que ninguno diga maldiciones. Se oye feo. Mire, si se oye feo para cualquier persona que lo único que diga sean maldiciones, se oye más feo también mire, se oye horrible en una mujer que diga maldiciones, en una jovencita. Bueno, se oye peor cuando se oye de un cristiano que habla de la palabra de Dios y de repente dice maldiciones. Él quiso hacer igual, pero dijo, no, pues voy a engañar a los demás, es que yo no soy así. Por eso dice, por poco se resbalaron mis pasos, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y empieza a ver que se está gestando dentro de él un mal sentimiento, la envidia. La envidia no es externa, hermanos, es interna. Es un sentimiento que se va llevando dentro. ¿Por qué? Porque vio la prosperidad de los demás. Era lo que estaba pasando a Asaf. Y él se detuvo. Hubo un momento que vino una lucidez donde dijo, detente, Asaf. Y vio y se examinó, se hizo un autoexamen. ¿Qué estoy haciendo? Por poco se deslizan mis pasos y pueda terminar igual que ellos. La enfermedad se contagia, hermanos. Asaf estaba pasando por una prueba difícil dentro de él y estaba a punto de reprobar su examen. Todo lo que Dios nos hace pasar es un examen, hermanos. Es una prueba. Y Dios quiere que la pasemos con éxito. Pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo. Cuando usted se resiste, que yo puedo hacerlo solo, usted no va a poder. El control le domina, el teléfono le domina. Ese pastelote nos domina. ¿Sí? Cuando vemos a esa persona que tiene algo contra nosotros, eso nos domina, la envidia, el coraje, la amargura, el resentimiento, y nos controla. Por eso, él se detuvo y estaba a punto de reprobar ese examen que Dios le estaba haciendo pasar, porque Dios permitió esto. Él se detuvo a pensar, a evaluar su condición interna. Y dice el versículo 16, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando él se detuvo a evaluar, es una prueba difícil. Sí, y todos pasamos por pruebas difíciles, ¿no es cierto? Tal vez con los hijos, en el matrimonio, en las finanzas. Dios nos hace pasar por situaciones. ¿Usted cree que Dios nos sacó de Egipto, Dios nos sacó de lo más vil y despreciable para que volvamos a lo mismo? No, Dios nos quiere llevar al camino a la perfección, siguiendo a Cristo Jesús. Él es el modelo a seguir. Y luego dice el 17, hasta. Mire esa palabra parece insignificante, pero cómo recobra sentido. Hasta es esa palabra que, como hemos estudiado, es un estado donde estoy aquí, pero voy a llegar de aquel lado hasta que cruce la puerta. Voy a descansar hasta que llegue a la casa. ¿Por qué? Porque es tiempo o espacio.
Y estamos viendo de cómo él estaba sufriendo dentro de él. Sentía una envidia, como aquellos que mentían, robaban, se burlaban de Dios, estaban prosperando. Mira, ella recibió herencia, mira todo lo que está haciendo, lo que está robando, mira cómo engaña a la comunidad, digamos un presidente o alguien, un pastor, mira lo que hace y la gente lo sigue. Y aquel que andaba bien, que estaba batallando, yo que hago esto, yo que sufro, yo que soy la que lava, soy la que plancha, y mira cómo estoy. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿dónde lo comprendió? En el santuario de Dios. Entiéndase, en el lugar santísimo, en el lugar, en la presencia de Dios. No necesariamente es la iglesia, aunque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, donde se nos aclaran nuestras dudas, ¿no es cierto? Bueno, es un lugar donde se nos predica la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Sí o no estamos entendiendo? Se nos están aclarando inclusive los versículos, porque para eso venimos, ¿no? A aprender. Entonces venimos y aprendemos y se nos está aclarando. ¿Por qué? Porque su palabra es lámpara a mis pies, que me alumbra el entendimiento. Y mire, esto no está basado al intelecto humano, de que si usted se graduó de Harvard o que si usted no sabe leer. Es el sentido común, cómo Dios lo lleva al sentido común para que lo entendamos. Dios no quiere que lo sigamos a ciegas, no, quiere que lo entendamos, que lo digiramos en nuestro pensar, que lo evaluemos. Dios no quiere decir loquitos, no. Dios quiere que lo entiendas. Y Dios nos está mostrando, quiere que detente, evalúa cómo estás llevando las cosas, cómo estás llevando tu matrimonio, cómo estás llevando tus finanzas, cómo estás llevando a tus hijos, detente. Y él se detuvo y dijo, hasta que entré en el santuario a la presencia de Dios. Puede ser ahí trabajando, un detonador que ya entendí, Señor. Por eso estoy batallando en mis finanzas, por eso estoy batallando en el matrimonio, por eso estoy batallando. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Para todos nosotros sería como que a veces Dios es injusto, como yo que estoy haciendo las cosas bien me está yendo mal. Bueno, es el trato de Dios porque está mostrando el amor de Dios para nosotros. En su fidelidad, dice, por tu fidelidad me afligiste, Señor. Está mostrando su amor, hermanos. Es la evidencia de su amor. También la aflicción. Aunque no quiera, porque las aflicciones las vamos a sentir, las vamos a pasar con Dios o sin Dios. Bueno, las vamos a recibir. ¿Me explico? Mire esta pandemia. Tanto como para nosotros, como hijos de Dios, como para los que están fuera de la iglesia. Es general. Dios es salir el sol para justos e injustos. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Y mire el fin de ellos, dice, como han sido asolados de repente. Dice, perecieron, se consumieron en terrores. Siempre habrá tres tipos de personas que reaccionarán diferente. Unos entienden. Asaf entendió. Otros no entienden. Les explicas y les explicas. No entiendo, no entiendo. Bueno, tal vez necesitan manzanas o explicarle con más evidencia. Porque no es por su grado de intelecto, es que no entienden. Porque hay una lucha en su mente. Bueno, es que a mí me enseñaron esto, que la evolución, el Big Bang, ¿cómo? No lo entiendo. Pero hay otros que no quieren entender. Por eso hay tres. Y asumo de que los que estamos aquí hemos entendido. Amén. Unos entendemos, otros no entienden, otros no quieren entender. Son aquellos que les quieres compartir como aquellos que no quieren entender. Son aquellos que les quieres compartir del Señor y ellos ya decidieron no creerte antes de escuchar. Miren, hay veces que hay gente que los trajeron porque vienen con los papás o vienen con los invitaron, o porque va a haber comida, o porque hay un evento, y los trajeron.
Pero antes de cruzar esa puerta ya decidieron no creerle al predicador. Y en este caso a Dios. O tú llegas a la casa o llegas al trabajo, les compartes, y antes de que tú les digas, ya decidieron no creerte. Y eso es bloquear el corazón. Ya no penetra nada porque pusieron una coraza. Ya no penetra nada. Ellos decidieron no escuchar, no porque ignoren, sino porque saben que tienen que reconocer y hacer cambios radicales en sus vidas. Porque mire, vuelvo a decirle, no hay ateos, hay necios, que es otra cosa. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es un ateo? Uno que dice que no hay Dios. Pero la Biblia lo llama necio. Sin teo, Dios, ateo, sin Dios. Y para entender esto, ese hasta, porque aquí podemos hablar de los impíos, ¿cierto? De los que no entienden, pero vamos más allá, vamos a Éxodo capítulo 10 para continuar con lo que estamos aprendiendo sobre las plagas en el Éxodo, antes del Éxodo. Capítulo 10, versículo 1. Y aquí habla de las plagas, la plaga de las langostas. ¿Estamos ahí? Dice la escritura, dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Ahora, si leemos así nada más, así sin tener el conocimiento, el contexto de lo que hemos ido aprendiendo, de lo que hemos ido escuchando, de lo que el Señor nos ha ido mostrando, diríamos, qué Dios injusto. Dios endureció el corazón de Faraón. Pero recordemos que hemos visto como que Dios endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón y otra vez endureció su corazón. Y ya en la plaga pasada, la antepasada, vemos como Dios dice, y Dios le endureció el corazón. ¿Qué significa esto? Pablo nos lo enseña en Romanos capítulo 1. Por cuanto no le dieron gracias a Dios, ni le glorificaron, Dios los entregó a sus pensamientos, a sus concupiscencias. Y es lo que hizo Dios. ¿No quieres entender, Faraón? Dios lo entregó. Sigue ahora sí a tus propios pensamientos. Y es lo que hace Dios con las personas. ¿Dios es injusto? No. Mire, nadie se va a poder parar delante de Dios para decir, no, es que yo no escuché del Evangelio. No, pero te di una conciencia. Y en la conciencia, Pablo nos enseña en Romanos también, donde dice que Dios nos dotó con la conciencia para saber lo bueno y lo malo. Tal vez habrá personas que nunca escucharon de Jesús o del Evangelio. Ellos van a ser juzgados por sus obras. Pero, come on, estamos en esta era, en esta dispensación de la gracia, estamos en esta era cibernética donde nadie puede decir, yo no es bueno. Habrá excepciones, también no puedo calificarlos a todos, pero porque sin duda habrá lugares donde todavía falta, donde se predique el Evangelio, pero ellos van a ser juzgados por sus obras, por lo que hicieron, porque Dios puso en nuestro ADN esa conciencia, algo que no se puede pesar, algo que no se puede palpar, es la conciencia del ser humano, donde nos dicta lo bueno y lo malo. Todos lo tenemos. Ahora, pero nosotros donde, mire, vea su dólar que trae en la bolsa y dice, Dios bendiga América. Nos habla de Dios, ¿quién es Dios? Y la pregunta sería, ¿quién es Dios? Y Dios es esto, Dios es aquello. No dice dioses, dice Dios. Entonces, a este punto es muy difícil para que pero al menos, y más o menos nosotros, de que nosotros conocemos, que se nos ha revelado el Dios de la Biblia, vemos cómo dice en el caso de Faraón, vea esto, Dios se presentó desde que fue la primera vez. Moisés dijo, dice el Señor, ¿quién es? Dice, ¿quién es? No lo conozco, dijo, el Señor, dice Jehová, ahí dice, el yo soy, dice así, se presentó, el que se sostiene por sí solo y le dio evidencias. ¿Quién era Dios? Mostrando su poder, sus milagros, sus prodigios.
y Faraón se endurecía y se endurecía. Entonces vemos cómo dice Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Bueno, si ya lo entendimos, de que fue el mismo Faraón que se endureció y mismo Dios simplemente lo dejó, lo soltó, lo entregó a sus concupiscencias. Versículo 2 dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepas que yo soy Jehová. Aquí nos da el propósito. Dice, para que cuentes. ¿A quién se lo está diciendo? A Moisés, ¿cierto? No se lo está diciendo aquí a Faraón todavía. Ve y dile. Y le dice, ¿por qué vas a ir a decirle? Para que tú le digas a tus hijos y para que tú le digas a tus nietos. ¿Qué podemos extraer de eso? Bueno, ¿cuál es nuestra encomienda? Para decirle a nuestros hijos. Yo estoy esperando los nietos, pero todavía no llegan. Bueno, cuando lleguen los nietos, ¿cuál va a ser mi compromiso, mi responsabilidad? Hablarles del Dios de los hebreos, lo que hizo, contarle cuántas maravillas. De hecho, nos va a hablar más adelante, después del Éxodo, cómo los deja como un mandamiento cuando celebren la Pascua. Cuando celebren la Pascua, siéntate con tus nietos, con tus hijos, con tus nietos, y alguien tiene que hacer la pregunta. Es como un ritual. ¿Por qué celebramos la Pascua? Y preguntará el nieto: yo quiero preguntar. Ahora te toca a ti, hijo. Tú pregunta, ¿por qué celebramos la Pascua? Entonces el anciano, el abuelo, el padre de familia tendrá que enseñarles. Es que mira, hace años nuestro Dios sacó a nuestros antepasados, a los que estuvieron en esclavitud por más de 400 años en Egipto, y le va a explicar, le va a contar las maravillas. Y los niños, ¿a poco sí? Sí. Miren, por eso nosotros adoramos y les va a mostrar quién es Dios. ¿Cuál es nuestra encomienda como padres de familia? Hacer lo mismo, ¿cierto? Ahora, mire lo que sigue diciendo. Dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. Y vuelve a decir otro propósito: para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Cuál es el propósito de hablarles de Dios? Para que conozcan de Dios. No llevarlos al hombre. Miren que Moisés, porque llegó el punto en que los hebreos casi adoraban a Moisés más que a Dios. Nosotros tenemos a Moisés y a la ley. Y Dios decía, hacen sacrificios y se han olvidado de la misericordia que yo demando. Entonces, por eso ubiquémonos. Por eso dice, para que sepáis quién soy yo. No es el pastor, no es la congregación, no es la asociación. No, ¿quién es Dios? Versículo 3 dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y aquí viene un primer hasta, y lo hace una pregunta: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿A quién se lo está diciendo ahora aquí? A los impíos, ¿cierto? A Faraón, porque dice también a los siervos. Esta pregunta es directamente hacia el impío, aquel que se resiste a la voluntad de Dios. Ahora sí, vamos a aplicarlo a nuestro diario vivir. ¿Cómo puedo extraer este conocimiento? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi diario vivir? Bueno, Job dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Es otra pregunta. ¿Es sabio que te rebeles contra Dios? ¿Hasta cuándo te vas a humillar? Le está diciendo aquí Moisés a Dios, a Faraón:
¿Hasta cuándo te humillarás delante de mí? Faraón a este punto no ignoraba el poder de Dios. A este punto, a esta plaga, que es la 8ª plaga, ya había visto el poder de Dios, como la vara de Moisés se convirtió en serpiente. Vio el río Nilo que se convirtió en sangre, el agua se convirtió en sangre. Vio los piojos, las moscas, las ranas, el granizo. Ha experimentado el poder de Dios. Entonces él no ignoraba. ¿Sí lo ven? Así como muchos han visto tal vez la vida transformada cómo Dios te ha transformado, y aún así se resisten a creer. Muchos allá afuera están viviendo las consecuencias. Vemos cómo Faraón a este punto no ignoraba el poder de Dios, el Dios de los hebreos, pero él se obstinaba en no dejar ir a los esclavos hebreos. Muchos allá afuera estaban viviendo las consecuencias, están viviendo las consecuencias de su mala vida que llevan, y se obstinan en no humillarse, aunque vean el poder de Dios en una vida transformada en nosotros. Miren, es fácil para ellos luego decir cuando cometemos un error: no, eres un hipócrita, ¿cierto? Dígame, ¿alguna vez le han dicho hipócrita? A mí sí, a usted no, usted es muy santo, no, a todos de alguna manera u otra, ¿no es cierto? O en el trabajo, o si no lo han dicho así de frente, porque son más hipócritas, si lo dicen ahí en otro lado. No, pero llegan a pensar eso en nosotros, ¿cierto? Y no entienden de que también nosotros estamos en un proceso. Pero el hecho es de que, bueno, ciertamente sí hay hipócritas en la iglesia también. Tanto así de que, mire, puede haber, al Señor se le coló un hipócrita, pues, en mayúsculas, porque andaba con Jesús y todo, y al último lo traicionó. Cenaba con Jesús. Bueno, pero vemos cómo de alguna manera a todos nos atacan, porque nuestra vida transformada los está evidenciando la vida que llevan. ¿Me explico? Miren, por ejemplo, si usted no fuma y están los fumadores y usted se acerca y saben quién es usted, que es un cristiano, mire, hasta dejan de fumar o se avergüenzan cuando dicen una mala palabra. Ahora, si ellos siguen repitiendo, mire, es que hay algo que se conecta espíritu con espíritu. Pero mire, la luz resplandece en medio de las tinieblas. Si usted es luz, usted da luz, y esas personas son evidenciadas. Dice el Evangelio de Juan, dice, por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, ellos no vienen, pero ¿qué cuando nosotros vamos? Muchos se avergüenzan por la vida que llevan, y uno ni siquiera dijo nada, y ellos se evidenciaron. Hasta decir una mala, ay, perdón, pastor, perdón, es que, ay, que se me salió, ay, que esta bocosta que tengo y que no sé qué. Y sí, y no necesita ser el pastor, pero si usted lleva una vida recta, y no porque todos los pastores llevemos una vida recta, hay de pastores a pastores, amén. Entonces, no porque cuadre todo así de que todos los pastores son, no. Vemos cómo muchos allá afuera están viviendo las consecuencias de una mala vida que llevan, y se obstinan en no humillarse aunque vean el poder de Dios. Vemos que Faraón no ignoraba el poder de Dios, y muchos han visto cómo, miren, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Dios nos ha bendecido, ¿no es cierto? ¿Se siente bendecido? Sí, porque Dios es un Dios de bendiciones. Tal vez usted no tenga lo que usted quiere, pero tiene lo que usted necesita. Dios ha suplido su necesidad, ¿sí? Tiene un trabajo, y si no tiene trabajo, bueno, Dios lo está haciendo pasar por una prueba para perfeccionarlo.
pero a final de cuentas dice la Escritura que no he visto hijo desamparado ni justo que mendigue pan. Ay, ya lo volteé. Hijo que justo desamparado ni hijo que mendigue pan. Gracias. Entonces, es una promesa de parte de Dios. Si nosotros vivimos como hijos de Dios, créamelo, el Padre sustenta y Él provee. Tanto así que, es más, hasta se sorprende usted como lo hizo Dios. Y llega el punto en que usted ya no se sorprende. No porque no se maraville de Dios, sino porque, gracias, ya decir gracias, Señor, porque te conozco, Señor. Te conozco, yo sé que a pesar de mi enfermedad, tengo esa paz que sobrepasa el entendimiento. A pesar de esto, a pesar de aquello. Y hay algo que sobrepasa nuestro entendimiento como hijos de Dios. Ahora, mire, por otro lado, vemos cómo nosotros estamos viviendo las evidencias de su amor y algunos otros estarán viviendo las consecuencias de su desobediencia. Estoy hablando ya de los de afuera, de los que no quieren obedecer, de los que no se quieren humillar delante del Señor. Están viviendo las consecuencias de su desobediencia, su arrogancia, su necedad. Ellos, como dijo Asaf, perecieron y se consumieron de terrores. Y nosotros, como mencioné, dice el Salmo 119, versículo 19, dice así: conozco, oh Jehová. Quiere decir que estoy aprendiendo de Dios. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es una persona que está conociendo a Dios. Dice que al que ama, Dios lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, si me azota, diría cualquiera que desconozca de Dios, es que no me quieres. Pero es como nosotros con nuestros hijos. Cuando desobedecieron, ¿qué hace? Ándale, mijo, paz, pau. Es que no me quieres, papá. No, mijo, porque te quiero, te disciplino, ¿no es cierto? ¿Sí sintió el pau? De su papá, de su mamá. ¿Por qué? Porque nos amaban, ¿cierto? Nos aman a los que aún los tienen. Entonces, es lo mismo con Dios. Él muestra su amor, su fidelidad y nos hace pasar por pruebas. Nosotros, la prueba que estemos pasando, sea la que sea, esa es la evidencia de su amor. Por su amor, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Si tú dices, ¿por qué yo? Y Dios dirá, ¿y por qué tú no? Pues, ¿por qué? Bueno, porque quiero enseñarte, mi hijo. Y si no pasamos la prueba, mire, la prueba después se vuelve más difícil. Es mejor flojitos y cooperando. Aquí, papá. Yo recuerdo que, y aquí está mi hija, pero voy a hablar bien de él, aunque así le fue. Desobedeció, hizo algo, mi hijo, ¿sabes que lo que tengo que hacer? Sí, él mismo fue y trajo el cinto. ¿Sí entiende, mi hijo? Porque sí. Pau. ¿Entendiste? Sí. Vamos entendiendo, ¿cierto? Cuando era niño, ahorita ya corre más recio que yo. Sí. Por eso conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios le manda decir a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Quién es pueblo de Dios aquí? Amén. ¿Sí? A ver, alza la mano. ¿Quién es pueblo de Dios aquí? Amén. Hay unos que están en proceso, hay unos que, bueno, sí. ¿Y por qué no le sirve, pues? Así, pastor, ¿qué no estamos con los impíos? No, mire lo que dice. Dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Y el que no sirve? Santo. No, sé que predican mejor que allá afuera. Dios nos muestra, Dios le manda a Faraón, deja ir a mi pueblo. Ahora, en Marcos, mire ahora cómo Dios se voltea para con nosotros. Porque ¿de qué serviría hablar de aquellos si no me están escuchando? Pero ¿qué tal ustedes? ¿Qué tal ustedes que me están viendo?
En Marcos 9 Jesús habla a la escritura que sana a un muchacho endemoniado. Espérenme, porque nada más voy a leer un versículo. Habla donde dice que estaban los discípulos disputando con los escribas. Había una multitud y había un hombre que había traído a su hijo para que él fuera sanado, porque Jesús le pregunta primero, dice, ¿por qué? Dice, ¿qué disputáis con ellos? Y entre la multitud salió un hombre que dijo, Señor, ten misericordia de mí, porque traje a tus discípulos a mi hijo para que le sanaran, porque tiene un espíritu sordomudo, el cual los sacude y hace hechos pumarajos y todo eso. Dice, y no pudieron. Y Jesús responde con oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Mira aquí que ese hasta cuándo vuelve ya con nosotros. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Y eso habla también de la disciplina hacia nosotros. Recuerde que ahora la disciplina para nosotros no es para salvación, es para corrección. La diferencia de que las tribulaciones que nosotros estamos pasando es para que nosotros entendamos y corrijamos. ¿Me explico? Es la evidencia de su amor. Las tribulaciones que los impíos, que la gente incrédula, que la gente del mundo, los mundanos, están recibiendo es para salvación, para que conozcan. ¿Me explico? Y ahora, ya que conocen, sigue la disciplina. Pero ahora es manifestado en el amor de Dios para perfeccionarnos, para ser conformes a la imagen de Cristo. Mire, cuando dice la escritura en Romanos 8:28, y muchos lo usamos como para decir, es como para justificar que todo lo que nos pasa es para bien. ¿Te caíste? Todo lo que nos pasa es para bien. ¿Fallaste en tu negocio? Todo lo que nos pasa es para bien. No, entendamos bien, no es malo que lo usemos, déjenme lo aclaro. Pero de lo que está hablando de los que son llamados para la salvación. Que Dios está permitiendo una circunstancia, una situación, una plaga en tu vida para que le conozcas. Léalo junto conmigo rápidamente. En Romanos 8:28. Y sabemos, habla que ya los que ya se han convertido, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que si, por ejemplo, yo estoy orando por la salvación de mis primos, mis hermanos en la carne, X familiar, persona, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, que se le ponchó el carro, que perdió el trabajo, que una enfermedad. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y que todo lo que les pasó es ¿para qué? Para la salvación. Que se lo compruebo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuándo los conoció? Desde la eternidad. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Me entendió? ¿O me expliqué? Ahora, lo que a nosotros nos pasa es la evidencia de su amor. ¿Me explico? Vea esto. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Recordemos que Él estaba en ese momento, estaba su persona ahí con ellos. Ya más adelante nos hizo la promesa que estaré con vosotros todos los días, estará con nosotros todos los días. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿y por qué se los dijo? ¿Por qué les dijo eso? Por su incredulidad. Ahora, ¿quiere decir que no creímos para salvación? Sí, nosotros ya creímos para salvación. Sin embargo, hay cosas que tenemos que ir ajustando, tenemos que ir corrigiendo. Y a todos Dios nos hace pasar por situaciones, por pruebas, para que corrijamos algo. Eso es para nosotros ya, para los cristianos. Amén. Así que recíbalo con entendimiento, lo que esté pasando, lo que esté viviendo. Por eso dice Asaf, hasta que entré, entendí. ¿En dónde? En su presencia, en el santuario,
en la iglesia donde se me habló la palabra de Dios, o lo busqué y el Señor me mostró, me reveló leyendo las Escrituras. También hay un hasta cuándo. También hay un hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí para nosotros los cristianos. Porque mientras más nos resistimos, no, que yo puedo solo, y que yo sola, que yo puedo, que tengo un compadre que tiene dinero, y que entonces te estás resistiendo al trato de Dios. Flojitos y cooperando, hermanos. Por eso Pablo decía, ayer enseñaba esto, dice que para que las revelaciones, menciona Pablo en 1 Corintios 2, dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare sobremanera, el Señor permitió un mensajero de Satanás que me abofeteé, por lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí. He rogado 3 veces y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Y Pablo enseña, dice, entonces él entendió, dice, por tanto. Ese por tanto habla de que entendí. Por tanto, más bien, dice, habla de sus debilidades. Perdón, déjame, voy a la escritura. Dice, por tanto, más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo es que va a reposar sobre nosotros el poder de Cristo? Cuando nos dejamos, cuando reconocemos que somos débiles delante de Dios. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo puede reposar el poder de Cristo en nosotros? Cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestra imperfección, cuando dejamos de estar luchando con Dios. Mejor, Señor, trata conmigo, reconozco, me humillo delante de Dios. Es lo que hizo Pablo. Dice, le dijo, bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona la debilidad. Él reconoció que era débil. Dice, por tanto, él entendió como Asaf. Entendí. Dice que entendí de buena gana. Quiere decir que no se resistió, flojito y cooperando. Dice, más bien me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, ese por lo cual habla de mi voluntad propia. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la respuesta que le voy a dar a Dios basado en lo que ya entendí? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozaré en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconocer, humillarnos delante de Dios. Regresando a la plaga, donde nos enseña en Éxodo capítulo 10, dice el versículo 4: y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Y no es esa de Red Lobster, así con sus mantequillitas, sus cremitas. Ya tiene hambre el pastor. No, son chapulines. Es lo mismo que comía Juan el Bautista, langosta. Cuando yo leí langosta, Juan el Bautista se da unos banquetazos ahí. No, chapulines. Yo recuerdo en una ocasión que fuimos a un viaje misionero, mi esposa y yo, y que trajimos chapulines, ¿se acuerdan? Y nos dijeron, bueno, pues es comida bíblica. Bueno, dice, y si aún rehusas, ¿cómo entiende ese y si aún? Que no está aceptando la advertencia. Y si aún rehusas, y luego le da la consecuencia, le dice, y si aún rehusas dejar ir, he aquí, ahí está la consecuencia, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta,
la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que se os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Bueno, vemos aquí cómo Dios le está diciendo lo que no había pasado antes, que era las consecuencias de lo que le iba a pasar. Dice que, bueno, como se me está yendo el tiempo, no tengo el tiempo para explicar todo lo que habla de la langosta, que dice que más adelante dice que un viento del oriente, entiéndase de Arabia, porque los chapulines, esos la langosta, no llegan volando o vuelan largas distancias, tenían que haber llegado a través de un viento. Entonces, y habla de esa, se le conoce como un chapulín o la langosta egipcia. Pero los estudiosos han hablado de que en Egipto no había langostas, o sea, es muy difícil que allí se procreen las langostas. Entonces tenía que ser algo sobrenatural, algo que no estaba ahí, o si había, las condiciones del ambiente, el ecosistema, no se daban las condiciones para que estuvieran ahí los chapulines. Pero sí habla de que cuando venían, y eso usted lo puede buscar en internet, encontrará evidencia que como en Rusia, en otros lugares, hasta se oscurece, si es de día se oscurece, y ellos, imagínense, fue algo como que esto no va a pasar, pero pasó. Vemos como aquí en el versículo 6 dice, y se volvió y salió delante de Faraón, habla de Moisés y Aarón. Aquí vemos que como Moisés no debatió con Faraón, simplemente le dio la advertencia y se marchó. Es como aquel que juega, ¿no? 1, 2, 3 por mis amigos, y se fue. Igualito, te doy la advertencia, Faraón, las consecuencias, ¿hasta cuándo te vas a humillar? ¿No te quieres humillar? Ahí está. Se lava las manos y se fue. Lo mismo que hace el pastor, predico la palabra, 1, 2, 3 por todos mis amigos y vámonos. Cada quien decide, ¿cierto? De los que me escuchan, usted decide. Todos estamos comprometidos a darle una respuesta a Dios basado a lo que estamos escuchando, a lo que Dios nos está mostrando. Faraón ya no podía escaparse porque ya conocía de Dios. Ya había sido evidenciado, ya conocía del poder de Dios, entonces, ¿para dónde corría? Simplemente tenía que hacer una decisión propia. Y él dijo, no. Ahorita lo vamos a ver. Versículo 7 dice, entonces, ese entonces nos habla, mire, lo voy a leer completo para entender ese entonces un poquito mejor. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabéis todavía que Egipto ya está destruido? Ese entonces me lleva a concluir de que los siervos que estaban ahí escucharon la advertencia. ¿Se acuerdan de lo del granizo? Unos escucharon y sí fueron y recogieron a sus criados, su ganado. Y dice, y los que no escucharon, vino el granizo. Como 40 kilos de un granizo, imagínense. Un balón de básquetbol, yo creo, no sé. Pues mata a cualquiera. Vemos cómo, mire, las plagas no se dieron consecutivamente un día y luego otro día. No, se habla de que al transcurso más o menos de un año. ¿Por qué dice, habla del granizo que hubo destrucción? Pero no todo. Pero cuando viene ya la langosta, iba a acabar con todo. Lo que estaba todavía en flor, lo que estaba todavía haciendo para ser, había sido cultivado, ya habían pasado algunos meses.
Pero habla de esta langosta, dice que hasta todo lo que fuera madera se comían, hasta las puertas. Imagínense, ellos pensaban de que no, Moisés se va a ir y ya otra vez va a pasar. No, iban a abrir la puerta. Ah, caray, mujer, ¿vendiste la puerta? Pues ya no hay puerta. O iba a estar tapizado de langostas. Su comida, ya no iban a tener comida. Habla de que, por ejemplo, si una persona no se cubría, se le metían hasta en la boca. Dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo? Otro, ¿hasta cuándo? ¿Por qué cree que se llama la predicación así? Es entonces, se entiende de que los siervos, sus hechiceros, sus consejeros, su corte real, escuchó la advertencia de Jehová y le presentaron otro, ¿hasta cuándo? Ellos confesaron el nombre de Dios. Mire lo que dice: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, su Dios. Ya reconocían quién era Jehová. La escritura dice, si confesares con tu boca. Ok, hay una escritura donde dice, si confiesas a Jehová, a tu Dios, a Jehová como Dios, ¿eso los llevó al arrepentimiento? No, por supuesto que no. El hecho que te metas a un taller no te hace un auto, o a la iglesia, el hecho que te metas a una iglesia te hace un cristiano. No, ni a la cocina te haces cocinera, o a X, no. Habla de que ellos, aunque hayan confesado de que es el Dios de los hebreos y hasta lo llaman por su nombre, eso no estaba mostrando un arrepentimiento. No, ellos querían un parche para su solución. Ellos querían salir de evitar las consecuencias. Y ellos reconocen, dice, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Ellos reconocían, pero aún no se arrepentían. Solo querían librarse de las consecuencias, como muchos. ¿Acaso no sabéis todavía que Egipto está ya destruido? Ni ellos ni Faraón ignoraban su condición. Ya no les quedaba nada. ¿Cómo Faraón podía decir, no, sí, ahí tengo unos almacenes llenos de trigo? No, ya no tenías nada, Faraón. Que ya tengo unos bueyes, unas vacas, unas ovejas. Te murió. Ya se murió, no hay nada. Y le están diciendo que no te estás dando cuenta, Faraón. No tienes nada. Cero. Hay muchos que saben que no ignoran su condición ni sus consecuencias, pero se obstinan en su vivir, en su mal vivir, en su así soy y qué, así me gusta y qué. Alguien diría, ¿y qué tiene? Así soy y qué. Bueno, ¿no estás viendo, Faraón? ¿O no estás viendo, Faraona, tu condición? ¿No estás mirando, varón? ¿No estás mirando, mujer? ¿Hasta cuándo te has de humillar? ¿Tienes que enfermarte del COVID para que te pongas el tapabocas? ¿Tienes que estar a punto del divorcio para que entiendas? ¿Tiene que caer tu hijo a la cárcel para que le hables de Cristo? ¿Tiene que salir tu hija embarazada para que le hables de la fornicación y de sus consecuencias? ¿Tienes que perder tu casa para que acomodes tus finanzas? ¿Tienes que enfermarte para que vayas al doctor? Saben, yo una vez escuché esto y lo entendí hace muchos años. Que el mejor momento para ir al doctor no es cuando estamos enfermos, es cuando estamos sanos. ¿Para qué? Para prevenir. ¿Amén?
suena como, no tiene lógica. No, es que lee, entiende, tiene más lógica. Para prevenir, vas a ir cuando ya el carro va a hacer... No, ve antes de hacerle sus cambios, sus correcciones, qué es lo que se tiene que hacer al auto, a la casa, lo que se tenga que hacer antes de. ¿Me explico? ¿O quieres escuchar ya está todo destruido, ya mañana tienes que firmar tu divorcio? ¿No estás viendo, Faraón? ¿No estás viendo, varón? ¿No estás viendo, mujer, tus hijos, tus hijas? Y no les hablas de Cristo. Y sí, tú estás bien. No, se va a quemar en el infierno. Perdón que te lo diga, pero soy el pastor. ¿Qué quieres que te diga? Que sí, va a estar con el Señor. No, déjame, te lo digo desde ahorita. Si no se arrepiente, dijo el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto no es un juego, hermanos. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor, ¿hasta cuándo te humillarás delante de Jehová? Versículo 8, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir, los que ya te dije antes, Faraón, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas y con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os he de dejar ir a vosotros y a nuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Déjenme le explico esto. Aquí Faraón trataba de negociar, y Dios no está negociando con el pecado ni con el pecador. Dios no te está diciendo, ay, dame el 80% nada más, dame el 99% de tu vida nada más. No, si Él ofreció su vida completamente, ¿qué es lo que demanda? Nuestra vida. No pretendas de que Dios está pretendiendo negociar contigo o conmigo. O es todo o nada. El que no es conmigo es en contra de mí, dice el Señor. Por eso tenemos que entender, Él estaba tratando de negociar, bueno, ¿qué tal que, bueno, llévense las ovejas, ok, pero los niños déjenlos aquí? ¿Por qué les dijo que los niños se quedaran ahí? Porque no quería deshacerse de la mano de obra. No, es que tienen que regresar por sus hijos. No, ¿qué no estás entendiendo, Faraón o Faraoncita? Dios no está negociando contigo. Dios te está mandando y nosotros tenemos que obedecer. Es todo. No está complicado. Hijo mío, dame tu corazón. Es todo. Porque del corazón mana la vida. Nos está demandando ¿qué? Nuestra vida. Cuando dice, hay otras versiones donde menciona, como Dios habla hoy, Faraón se burla diciendo, ¿y Jehová irá con ustedes? En esa pregunta. El versículo 11, mire lo que dice, no será así. Dice, id ahora vosotros los varones y servir a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis, y lo echaron de la presencia de Faraón. Pero antes de eso, mire lo que dice en el versículo 10 al final del versículo. Dice, mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Mire esto, mire ese cuadro. Está Faraón sentado en su trono, está Moisés y Aarón delante de él, está su corte, y está volteando el papel. Ahora el inocente, la víctima es él. Él está diciendo, mirad el mal que traen contra mí. Mira,
por eso menciona, y otras versiones lo dice diferente, mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Porque a él no le quedaba de otra más que decirle a su corte, miren, él es el malo, yo soy el bueno, yo le estoy diciendo que sí vaya. No te equivoques, Faraón. No. Es como querer justificarse, es como querer voltear los papeles. Cuando yo tengo que exhortar, ya después se voltean contra mí. No, pero es que usted, o digamos cualquier cosa, tengo que decir algo y no, es que Trump. ¿Qué culpa tiene Trump? Nada tiene que ver Trump aquí. O se ponchó es que Trump. O es que cayó granizo, es que Trump. O por una frase así nada más. Querer voltear la discusión, querer voltear la exhortación para que ahora la otra persona se sienta la víctima. ¿Me explico? Y no, aquí vemos cómo Moisés, él nada más vino y dijo, ¿qué quieres? Recuerden que lo volvió a llamar y le dijo, no, pues ¿quién se va a ir contigo? ¿Quién es esto? Trata de negociar y como no, dice, no, miren cómo él es el malo. Le está diciendo, miren cómo es él. Yo soy el bueno, yo los estoy dejando ir. Y dice que los echaron de ahí. Es la primera vez que vemos que se presentan hostiles ante Moisés y Aarón y los corren. En otras ocasiones vemos cómo hasta por temor lo recibían y ahora hasta lo echaron fuera. Miren lo que, para terminar, miren lo que dice. Me quedé en el 12, ¿sí? Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Vemos cómo ellos de alguna manera, no pasó nada. Pero al otro día que no había ni puerta ni alimentos, como diciendo, no, ya me libré. No vino pero Dios lo dijo para mañana. Entonces vemos cómo Dios cumple el tiempo que se debe cumplir. Dice la escritura, dice, y subió la langosta sobre la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni habrá después, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles. El de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde ni en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mire hasta dónde llega este hombre. El versículo 17 dice, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. ¿Solamente ese pecado? Y oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Faraón reconocía el poder de Dios para salvarle de su plaga, pero no en las advertencias que le daba. Mira, hermanos, hermanas, tarde que temprano usted y yo nos vamos a ver en una situación apremiante donde sabemos que el único que puede ayudarnos es Dios. Algunos no haremos caso de sus advertencias. Otros nos prepararemos y estaremos firmes en la roca que es Cristo, para que cuando vengan esos ríos, esos fuertes vientos y aún plagas,
no caeremos, porque nuestra fe está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿De cuál quiere ser usted? No tiene que esperar a que algo malo le venga para que se afirme. Faraón dijo: he pecado esta vez solamente. Y dice: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. No puede haber persona más egocéntrica en este cuadro que Faraón, en este cuadro que estamos viendo en la Biblia. Aquí en el mundo hay muchos que piensan en ellos mismos sin importarles los suyos, sin asumir su papel de padres o madres, de líderes, de pastores, de presidentes, de reyes, que piensan solamente en ellos. Él estaba pensando solamente en él. Ora al Señor que quite la plaga de mí, a los demás déjalos. Léalo junto conmigo. Dice: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. A mis parientes déjalos, es que se pierdan, que les llegue la plaga. Él no estaba pidiendo por su nación, él estaba pidiendo por él. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Cuando no se pasa la prueba de la humildad, la prueba se vuelve más difícil y se endurece el corazón para ya no sentir nada. La Escritura nos enseña en Salmos, dice: y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. De nada serviría hablar de los demás que están allá afuera, de Faraón, de los egipcios, del mundo, de Estados Unidos, del sistema, si nosotros no extraemos la aplicación para nuestro diario vivir. ¿Qué debemos de corregir? ¿Por qué nos tenemos que humillar delante de Dios? Porque Él es Dios. Nada más por eso. Porque somos pecadores. Porque le fallamos. Porque nuestro pecado está delante de nosotros. Porque pecamos porque somos pecadores. Somos salvos, es cierto. Pero de nada serviría evidenciar el pecado de Faraón, el pecado, como dice Asaf, de aquellos que se engordan, aquellos que están robando, se burlan de Dios. ¿De qué serviría para nuestro diario vivir si no lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cuál es el fin de ellos? ¿Dónde quieres estar? Aguantemos, soportemos. Vendrán pruebas y algunas serán más difíciles que otras, sin duda. Si ya pasaste un examen, prepárate para otro examen extraordinario, y luego vendrá otro. El día que nos graduemos va a ser cuando estemos ante la presencia de Dios, cuando lleguemos a esa tierra prometida, cuando hayamos cruzado el Jordán, cuando hayamos cruzado el umbral de la muerte, porque no morimos, nos mudamos. Estaremos ante su presencia. Confíe en Él. Es el momento de decirle: Señor, me humillo delante de ti. Pongámonos de pie.
espíritu recto. He pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Es momento de confesar nuestro pecado delante de Dios, de humillarnos delante de Dios. Sigue estando esa pregunta delante de nosotros: ¿hasta cuándo te has de humillar delante de Jehová? Todo aquel, dice la Escritura, es una promesa de parte de Dios, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Te reconocemos, Dios, que te fallamos, Señor, todos los días, de pensamiento, de obra. Te fallamos, Señor. Pesa el pecado, duele el pecado, arde el pecado en nosotros. Por eso Pablo menciona: miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Reconozco que el pecado mora dentro de mí, pero gracias doy al Padre por Jesucristo nuestro Señor, que nos ha librado. Por eso te agradecemos, Señor, por tu Hijo, y confesamos nuestros pecados. Hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos delante de Dios, delante del Padre, a Jesucristo el justo, quien intercede, quien aboga por nosotros. Cuando confesamos nuestro pecado, puede ser algo insignificante, puede ser algo tan grave, pero que Dios lo está mirando. Por eso perdónanos, Señor, límpianos con tu palabra, lávanos día con día, lávanos y seremos más puros que la lana, que la blanca lana. Pongámonos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueran negros, fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré como la blanca lana. Confesamos, Señor, nuestro pecado, Señor. Que cuando salgamos por estas puertas, Señor, salgamos limpios, Señor. No viendo a los demás, sino haciendo una entobolación como lo hizo Asaf. Que estando en tu presencia entendimos el fin de los demás, pero también entendimos la gracia y la misericordia de parte de Dios derramada en nosotros, para que descienda sobre nosotros el poder de Cristo, reconociendo nuestra debilidad, que la carne es débil, pero en el Espíritu somos fuertes. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aleluya.